¿Todo Buenas bien? noches a todos. Muy bien, muy bien. ¿Nos explica? Expliquemos, intentemos por lo menos, en los números que fueron difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística, corresponden al mercado de trabajo, las tasas de referencia, actividad de empleo y desempleo, y a partir de ello podremos observar de alguna manera cómo se comportó el año. Antes que nada y antes que pasar a los números, una observación o dos que son importantes. Tengamos en cuenta que hablamos de una encuesta, de cifras que surgen de una encuesta, por tanto tienen, por un lado, cierto nivel de volatilidad que debemos tomar en cuenta a la hora de la estimación, porque de eso se trata, y por otro, hay un margen de error que es importante, muchas veces incluso superior a lo que puede ser el movimiento de un mes al otro entre algunos de sus indicadores. Por lo tanto, debemos ser enormemente cuidadosos a la hora de hablar de subió, bajó, y sobre todo en los medios de comunicación, porque si no vamos a estar continuamente en ese sube y baja de subió, bajó, como decía, en los datos mensuales. Pero sí se puede marcar una tendencia cuando se parte de los mismos parámetros. Claro, hay que tener en cuenta, el dato mes a mes es muy volátil, conviene tomar a veces referencias un poco más amplias y otra diferencia de décimas partiendo de una encuesta, no lo podemos tomar como algo demasiado relevante. Está claro. Vamos ahora sí a la primera placa y tomamos los números como para empezar este recorrido. Tasa de actividad, quienes tienen empleo manifiestan que están en busca de un empleo. Tasa de empleo, todos los mayores de 14 años que están empleados. Tasa de desempleo, aquellos activos que no han trabajado en cierto periodo que se toma como referencia, última semana en este caso. Fíjense, las tasas se han movido apenas unas décimas, levemente respecto al mes anterior, por lo tanto, y tomando en cuenta lo que decíamos antes, podemos decir que no hay cambios respecto a las estimaciones de noviembre. A la derecha, en términos absolutos, la cantidad de personas que representa cada tasa en Uruguay al cierre del año 2022. Esto en cuanto a esos números de diciembre. Vamos a la siguiente placa y miramos la evolución en cuanto a estas tasas que nos puede estar marcando este año 2022 comparado con los años anteriores. Para esta comparación tomé las cifras de cierre de cada año, esto es las tasas de diciembre. Como se puede ver, hay una caída de los empleos y un aumento del desempleo estimado respecto al año pasado, o sea, 2020 frente a 2021. Hay un aumento considerable de los puestos de trabajo y es importante la reducción del desempleo respecto a 2020, el año de la pandemia. Y con relación a 2019, miren bien estos datos, 24.000 empleos más en términos absolutos, 9.000 desempleados menos. Esto es diciembre frente a diciembre y en cálculo estimado de las personas que están representadas en cada tasa en esas fechas. Esto en términos absolutos. Podemos mirar ahora en la siguiente placa los porcentajes en cuanto a las tasas, cómo se han comportado y demás, mirando una evolución de muchos años. La placa nos lo muestra. Fíjense ustedes acá, 17 años. ¿Verdad? La evolución de la tasa de empleo, que es la más relevante, indudablemente. Claramente más importante que la de desempleo, porque representa la creación de puestos de trabajo. Este es el cierre de cada año, datos a diciembre. Fíjense, la línea roja marca precisamente el nivel 2022. 2022 está por debajo de 2021, claramente por encima de 2020, y es levemente menor la tasa de empleo ahora que en el año 2019, siempre hablando de la referencia de diciembre. Podríamos decir que es el mismo nivel que el último año del gobierno anterior porque la diferencia es muy leve. Se preguntarán por qué en los números absolutos que veíamos antes había un crecimiento este año y ahora en tasas es una caída si la comparamos con los años anteriores. Porque la cantidad de trabajadores va variando. Por poner un ejemplo, el 10% de 100 es una cosa, el 9% de 120 les va a dar distinto. Se movieron las tasas, se movió el número absoluto y esa cuenta no la podemos tomar. A ver, no nos podemos guiar a veces por la intuición de decir son más, por eso entonces la tasa debería haber subido. ¿Me explico? Por lo tanto, tengan en cuenta esto, sí, una cosa es cómo se han movido las tasas, ¿verdad? En los últimos 17 años, con las tasas a diciembre entonces, solo 2006 y 2020 están por debajo del cierre de la tasa de empleo de 2022. Tengamos en claro esto entonces para este año. Otra lectura que algunos colegas eligen para tomar de referencia,
apunta a los promedios anuales, comparando un promedio con el otro, ¿verdad? Por ejemplo, 2022 con el año previo 2021 o con 2019. Se estila mucho por ser el año previo a la pandemia y además el último del gobierno anterior, ¿verdad? Si lo tomáramos así, 2022 frente a 2019 y tomando los promedios, bueno, habría un incremento de 4 décimas en el empleo y una reducción de alrededor de 1 punto porcentual en el desempleo. Entiendo de todas formas que es más acertado tomar el cierre de cada año para este indicador y por lo tanto prefiero no utilizar los promedios anuales. Vamos a otra placa y acá en la siguiente veremos cómo se comportó a lo largo del año. Recién veíamos 17 años. Esto es el año, fíjense ustedes los movimientos que tuvo la tasa de empleo, pero que en definitiva son décimas nada más. Por lo tanto, la referencia que podemos hacer es que fue un año de amesetamiento, sin grandes cambios en el empleo, bueno, ¿verdad? Y depende de la tasa. Primero que nada, siempre es complicado pensar que no creces en el empleo. Por lo tanto, si está estable pero no sube, tenemos problemas. Claro que el nivel en que esté ubicado la tasa te puede decir, bueno, está estable pero en récord, 60, 61, 62%, como pudo estar años atrás y lo veíamos como referencia a los años récord. De todos modos, cuando la tasa el año pasado subió en porcentaje importante, este año retrocedió un poquito y se mantuvo estable por debajo de ese nivel de 2021, yo no lo tomaría como un dato del todo bueno. Bien. La siguiente placa, por favor, y ahí vemos algunos sectores que son muy dinámicos en materia de empleo y que nos van a servir de referencia en cuanto a cómo se comportaron en el año 2022. Veamos la siguiente placa. No se confundan mucho con los colores, las referencias tienen que ver con cada uno de los sectores que tomé por ser muy representativos en el empleo. La industria, que no ha recuperado muchos puestos de trabajo en los últimos años. Hay sí una recuperación en la construcción. El comercio no ha podido recuperar totalmente lo perdido en la pandemia. Tampoco en transporte. Hay una mejoría interesante en el último periodo, después de haber caído bastante para hoteles y restaurantes. Y en el agro el empleo está 1 punto porcentual por encima del año 2019. Eso es lo que pretendí representar con este juego de colores que está allí en la pantalla. Y ahora quiero pasar a lo que para mí es el dato más interesante, más importante, el más fuerte desde lo positivo en cuanto al mercado de trabajo del año pasado, 2022, y que tiene que ver con la caída y en una tendencia sostenida de la informalidad en Uruguay. Veamos la siguiente placa que nos sirve de referencia. Allí están reflejadas las tasas mensuales y la línea roja es la tendencia. Por un lado, crece el empleo sin restricciones, lo ven arriba, y por otro, en la gráfica de abajo, bajan los informales, o más concretamente, las tasas de no registro a la seguridad social. Esto es importante, es una evolución de años, pero que se marca claramente en este último periodo y es muy interesante de observar. Insisto, es un dato muy positivo. Y hay un elemento más para reforzar esta observación que lo podemos ver rápidamente en la siguiente placa. Ya no datos del Instituto Nacional de Estadística, sino en esta placa que ven ahora del Banco de Previsión Social. Acá lo que tenemos es personas cotizantes en el banco, evolución mensual, también al alza. ¿Cómo crecen sostenidamente los puestos de trabajo si la tasa de empleo no lo refleja y está quieta? Parece una contradicción. Bueno, crecen los empleos formales. Entonces, estamos ante una muy buena noticia. Tendríamos que tener un periodo más largo para que esto se consolide, quizás sí, pero son buenos estos números y habrá que profundizar algo más por parte de aquellos académicos que se dedican a la investigación para tener un dato más acertado. Pero los indicadores nos están diciendo esto. Para cerrar, 2 placas más, vamos a hablar del desempleo, ¿sí? La otra tasa que podemos tomar de referencia, aunque insisto, es menos importante para mí que la tasa de empleo. La línea roja, como pueden observar ustedes allí, acompaña el nivel 2022. La tasa de desempleo es mayor que en 2021, que es el mejor de los últimos años sin dudas. El rebote post-pandemia es marcado. Hubo un retroceso claramente menor a 2020, un retroceso en 2001, como decíamos. Es claramente menor esa tasa de desempleo, no solo a 2020, sino también a 2019, y si voy un poquito más para atrás, a 2018. Por lo tanto, no es una mala tasa de desempleo que tenemos. Cuando hablamos de tasa de desempleo, debemos tener en cuenta que se calcula en base a todas las personas, que no se calcula en base a todas las personas en edad de trabajar,
sino que se calcula en base a los activos. Por lo tanto, ahí introducimos una variable más. Y esa variable que obedece muchas veces a condiciones del mercado, al estado de la economía, a la percepción de la gente, a los estados de ánimo. Por eso distorsiona un poco. Es por eso que insisto en que la tasa de empleo, que sí es empleo genuino, creación de puestos de trabajo, es mucho más importante que la tasa de desempleo, que puede variar a partir precisamente de cuántos nos volcamos al mercado de trabajo. Aparece una gran oferta. Por ejemplo, se instala una planta, una procesadora de pasta de celulosa como UPN, que genera miles y miles de puestos de trabajo. Hay mucha expectativa en un sector de la población que se convierte en activo porque está buscando trabajo. Claro. ¿Verdad? Entonces, al incidir ese otro tipo de cuestiones, es mejor, insisto, más reveladora de la información, tomar la tasa de empleo. La última placa, por favor, y ya vamos cerrando, y tiene que ver precisamente con la tasa de desempleo. Ahora sí, en esta última placa, características que son lamentablemente no muy novedosas. ¿Qué pasa con los desempleados en el país? Bueno, más desempleo en el interior que en la capital, muy fuerte el desempleo entre menores de 25 años y siempre más desempleadas las mujeres que los hombres. Con eso parece entonces estructural, ¿no? Es estructural, sí. Sí, se repite en muchos mercados, no es un tema de Uruguay, y creo que hasta es intuitivo darse cuenta por qué. Hay una cantidad de atribuciones que están volcadas preferentemente en la mujer, en la familia y en la sociedad. Por lo tanto, a veces su participación en el mercado de trabajo es bastante más compleja. De todos modos, la brecha ha caído un poco, pero sigue siendo importante. Y lo de los jóvenes también es otra característica estructural. Si estimáramos mujeres jóvenes, tendríamos una tasa aún un poco mayor. Gracias.